Le agradezco enormemente que nos tome la llamada el maestro Luis Alberto Hernández Morales, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Maestro, muy buenos días. Muy buenos días, David. Un gusto estar contigo y con tu público. Pues luego de la entrega de constancias de mayoría a quienes ganaron la elección judicial aquí en el estado, si nos pudiera comentar, consejero presidente, ¿cuál es el balance? En general, decir, David, que como lo comentas, el pasado viernes el Consejo General del Instituto Estatal Electoral aprobó los acuerdos en donde se entregaron la constancia de mayoría a 172 personas que obtuvieron la mayor cantidad de votos en cada uno de estos cargos. Ahora lo que corresponde, David, es esperar. Hay un plazo de 5 días para quienes no compartan la decisión del Consejo General, pueden impugnar. Al momento llevamos ya 2 impugnaciones. Esta cadena impugnativa primero se da en una etapa aquí en lo local, en el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, y luego puede irse a una instancia federal, que a más tardar una y otra instancia tendrán que el 15 de agosto resolver si se confirma lo que decidimos o se nos ordena realizar algo distinto. Una vez que esto suceda, el 1 de septiembre estas personas tomarán protesta y iniciarán su encargo de 8 años. Eso es lo que sigue, David. ¿Por qué se pueden dar este tipo de impugnaciones? Digo, no sé hasta dónde, cuando hay un proceso de ese tipo en curso, se puede hablar de alguna especificidad, consejero presidente, pero si nos pudiera hablar en todo caso, en términos generales, ¿por qué se pueden dar este tipo de impugnaciones que nos está comentando? Bueno, fundamentalmente la inconformidad se puede dar pues en torno desde lo más general, que tiene que ver con la propia reforma judicial, que tiene que ver con los tiempos en que se organizó el proceso, las reglas de la campaña, el diseño de la boleta, el cómputo de los votos. Es decir, como somos nosotros una autoridad administrativa, tradicionalmente todo lo que hace la autoridad administrativa debe ser sujeto de una revisión por parte de un tribunal, y excepcionalmente, yo te puedo decir, en el 97-98% de los casos se confirma lo que hacemos en la autoridad administrativa, pero hay excepciones en donde, bueno, se ordena hacer un cambio y como debe ser en un Estado de Derecho, se acata lo que nos dicen los jueces, ¿no? Eso es básicamente lo que sigue. Se garantiza este derecho a que sea un tribunal quien revise el trabajo de la autoridad administrativa. Que además es bien interesante porque estaba leyendo, y no sé si sea el caso de Baja California, presidente, que muchas veces cuando se pide, que no es el caso de lo que estamos hablando el día de hoy, pero quiero abrir un paréntesis súper breve si me lo permite, que muchas veces cuando llegan a ganar un recurso para que haya un recuento y vuelven a contar los votos, el que había ganado, en la mayoría de los casos tengo entendido, maestro, que en la mayoría de los casos quien iba ganando le salen más votos, no menos. Es una práctica así que como dices tú se puede. Lo que pasa es que legalmente hay 2 momentos para que se pueda impugnar una norma electoral. Una es cuando se crea la norma y otra es cuando se aplica. Por eso es importante que, insisto, en este caso nosotros estaremos atentos a la recepción de estas posibles, puede ser que no llegue ninguna, y darle el trámite que corresponda y esperar que los tribunales, insisto, confirmen o ordenen alguna revocación, ¿no? En cualquier caso, tío, esta cadena deberá de terminar a más tardar el 15 de agosto, como lo prevé la ley, y el 1 de septiembre 172 personas protestarán estos nuevos cargos, ¿no? 172 de cargos estatales. Es correcto, sí, estamos hablando, David, de 24 magistraturas, 20 del Tribunal Superior, 4 de un nuevo Tribunal de Disciplina y un total de 148 juezas y jueces. Te puedo decir que de los 172 cargos, 171 corresponden a las candidaturas comunes, 1 corresponde a una candidatura postulada por el Poder Legislativo. Y bueno, ya se entregaron estas constancias el pasado viernes y estamos en espera, pues insisto, nada más de estas posibles impugnaciones. En lo federal, los medios dan cuenta de ello. El día de ayer comenzó la entrega antier de las constancias de mayoría, primero a la Corte y luego a las salas electorales, ¿no? Entonces, como me pasan los días, se hará la entrega a los cargos restantes. Hay
¿existe el número de cuántos candidatos hubo para los puestos del Poder Legislativo Estatal, presidente? O sea, ¿cuántos candidatos hubo? En general, fueron 238 candidaturas. De esas 238 candidaturas, 171 correspondían a una postulación común de los tres poderes y el resto eran postulaciones individuales de uno de los poderes. Y en el caso lo que pasa es que, a ver, no, me voy a regresar un poquito, porque esto de repente ha generado confusión. Las candidaturas comunes son las que coincidieron que los tres poderes propusieron al candidato, y cuando nos dice que es un individual, en este caso pues fue el del legislativo, de ahí la confusión. De la ciudadanía, de la ciudadanía, no de ustedes, presidente. Sí, justo, no, lo que pasa que digo, como dice, regresándonos un poquito, en este proceso fue diferente a lo que usualmente no hay partidos que postulen a las candidaturas. El instituto no participó en todo lo relativo al registro y postulación de candidaturas. Quienes querían participar en este proceso se inscribían en una de las tres convocatorias de cada de los poderes. En el caso de las personas en funciones, en automático aparecían en la boleta. De las personas que se registraron, unas fueron postuladas por los tres poderes y otras solo fueron postuladas por poderes en lo individual, ya sea el ejecutivo, el legislativo, el judicial, ¿no? Por eso digamos que la diferenciación entre postulación común de tres poderes y postulación individual de uno de los tres poderes, ¿no? Ahora, ¿hubo algo que sucediera que nos pudiera comentar respecto a este asunto de de los conteos? Es decir, hubo confusión en los conteos, muchos de los ciudadanos, digo esto a nivel estatal, porque a nivel federal ya lo vimos y ya lo reportamos. De repente había, consejero presidente, algunas confusiones, porque decían, oye, pues ¿cómo es posible que hayan cancelado tantos votos y los candidatos eran tantos? No cuadra. No, lo que pasa es que cuando haces el desglose y los votos que hizo cada ciudadano que fue a participar en este ejercicio, pues tienes que hacer la multiplicación de cada ciudadano por cuántos puestos votó en cada boleta, si era federal, si era estatal y demás. Vaya, mi pregunta es, ¿algo que nos pueda comentar respecto a lo que sucedió durante la etapa de conteo de los votos? No, te puedo decir en general que habrá, una vez que concluya este proceso, David, habrá que hacer seguramente una revisión de aquellos aspectos que definitivamente se pueden mejorar. Que puedo decir que un número duro es que el 44% de los votos posibles son nulos. Pero eso no quiere decir que el 44% de las personas anuló su boleta, sino que si tú recordarás, en Tijuana, por ejemplo, que había, en el caso de jueces, había la posibilidad de llenar 58 recuadros. Así es. ¿Sí? Entonces, lo que ocurrió en la práctica es que fue que muchas personas optaron por la votación en lo individual y en lugar de llenar 58 recuadros, únicamente llenaron 3, 4 recuadros y dejaron en blanco pues 50 y tantos recuadros. Si tú consideras que el máximo número de votos posibles en una elección, tanto en la federal como en la local, por ejemplo en Tijuana, que eran 116 votos, pues muchísimos espacios los dejaron en blanco, pero era parte del ejercicio del derecho, no era obligatorio llenar los 116 espacios. Entonces muchas personas optaron en cada boleta no llenar los recuadros de manera completa, y eso fue lo que generó pues este gran número de votos nulos, ¿no? Que en su inmensa mayoría son espacios que se dejaron en blanco, ¿no? Sí, que no son 44% de los votantes a quienes se les anularon los votos, que eso no es lo correcto. Entonces, pues, para redondear esta idea, si yo fui y había 50 y tantos numeritos que tenía que llenar en las casillas, pero nada más llené 40, los 40 que llené sí me los contaron. Es correcto, y los otros quedaron considerados pues como nulos, porque quedaron en blanco. Un dato importante, por ejemplo, a nivel nacional, la media de votación fue del 13%, Baja California fue del 9%, poco más de 298,000 personas votaron en nuestro estado, y te puedo decir que la variación de los votos nulos cambia de elección a elección. ¿Por qué? En donde tenemos el mayor número de nulos, en el caso de la local, es en jueces. ¿Y dónde es el más alto? Tijuana y Mexicali, porque eran muchos cargos en juego, ¿no? Pero como te comento, cerrado este proceso, tendremos que hacer una reflexión y darle la información a la autoridad que tiene que tomar estas decisiones, pues para mejorar estos procesos, si en un futuro se desean continuar, ¿no?
Sí, claro, porque digo, yo le he comentado aquí al auditorio, presidente, que yo sí me puse a estudiar bastante porque tuve la oportunidad, tuve el privilegio de tener las entrevistas con ustedes, de poder entenderlo un poquito más, y aún así me costó trabajo llenar las boletas, sí costó trabajo. Ahora, para cerrar, además de ello, ¿qué balancearía? Porque de repente muchos nos quedamos con esta idea de fue muy poca de participación, otra vez andamos creo que quedamos ahora en tercer lugar de abstencionismo, pero al mismo tiempo esto era inédito, nunca habíamos votado. ¿Qué reflexión le merece usted como experto en estas áreas, en las que pues ha tenido ya la oportunidad, presidente, de encabezar los trabajos del Instituto Estatal Electoral en varios ejercicios? No, primero decirte que estamos muy satisfechos, nos da mucho orgullo, sobre todo el personal del Instituto Estatal Electoral, de las decenas, miles de personas que participaron como funcionarios en las casillas. O sea, Baja California instaló el 100% de sus casillas, las 2.624, algo que no lo pueden decir en todas las entidades. Pronto se dio una gran discusión a nivel nacional de algunas casillas en donde hubo problemas en el cómputo, es decir que había más votos que votantes. Baja California no tiene ninguna de esas casillas. Computamos los votos dentro del plan que traíamos. Esta elección, como bien lo dices, fue una elección inédita. Arrancamos el año, nos fuimos de vacaciones y regresando ya estábamos en proceso. Tuvimos que hacer un calendario, una ampliación presupuestal, estar trabajando sobre la marcha. Entonces decía Baja California que el equipo del Instituto Estatal Electoral, quienes colaboran ahí, tienen una capacidad profesional muy importante y están listas para cualquier desafío que se les presente. Dicho eso, como lo comentaba también, habrá que revisar porque hay cosas que se pueden hacer mejor, David. Creo que se tiene que reforzar la parte de la difusión, a lo mejor la modalidad de la votación, hacer un ajuste. Hay muchos temas que se tienen que discutir para que sea más sencillo y accesible a la población participar en algo así. Sí, incluso platicábamos que valdría la pena volver a analizar el tema de las campañas. Oiga, presidente, antes de despedirnos, nos preguntan del público algo interesante. Por acá nos dicen, y entonces, ¿cuándo volvería a haber una elección judicial en nuestro país o en el estado? A nivel estatal, Baja California fue uno de los pocos estados, de los 19 que tuvimos elección, fue uno de los 3 que tuvimos elección del 100% de los jueces. Si no hubiera ningún cambio en la ley, la próxima elección judicial sería en el 2033. Muy bien. Y a nivel federal, pues creo que también, ¿no? Porque No, a nivel federal, David, sería en 2027, porque a nivel federal solo se renovó la mitad del Poder Judicial. Muy bien. Entonces, en 2 años con la ley, pero en el 2027 además tenemos elecciones intermedias, ¿no? Es correcto, tendremos a nivel federal, tendremos pues la elección intermedia, solo diputaciones, tendremos elección judicial, solo de jueces y magistraturas, es decir, les van a dar 3 boletas federales, y a nivel estatal no tendríamos elección judicial, y tendríamos elección de gubernatura, presidencias municipales y diputaciones. Recibiríamos 6 boletas en el 2027 si no hay un cambio en la ley. Bueno, pues seguiremos hablando de ello si nos lo permite, porque por lo pronto se nos acabó el tiempo, pero le quiero agradecer enormemente su tiempo, maestro, y pues si nos lo permite, como le decía, seguiremos hablando de estos y otros temas, seguiremos entendiéndolo y seguiremos desglosándolo. Gracias y muy buenos días. Muchas gracias, David. Hasta pronto. Gracias. Es el maestro Luis Alberto Hernández Morales, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California.